Mucha gente dice, no estoy satisfecha con mi cuerpo, pero aún así creo en Dios. Y entonces optan por la cirugía estética, metiéndose de lleno en el gimnasio para moldear su cuerpo según los estándares del mundo. ¿Pero ven la contradicción? Si de verdad creen en Dios, ¿por qué intentan arreglar lo que Él creó con sus propias manos? Hay una verdad que comprendí después de leer una carta que nos envió un pastor. Los estándares del mundo nunca fueron inocentes. Fueron diseñados por fuerzas oscuras para hacernos odiar los mismos cuerpos que Dios nos dio. Ese pastor murió y fue llevado al infierno para presenciar escenas aterradoras. Personas que habían alterado sus cuerpos mediante cirugías, fisicoculturistas que vivían para la belleza física, todos ellos ahora pagando el precio, enfrentando castigos horribles. ¿Por qué fueron pecaminosas sus acciones? ¿Qué clase de juicio enfrentaron? Y, más importante aún, estamos nosotros, los que aún estamos vivos, recorriendo el mismo camino sin siquiera darnos cuenta. Esta historia es una advertencia. Lo que la sociedad considera normal es, a los ojos del santo, una traición absoluta. Así que mira este vídeo hasta el final. Mantén tu corazón abierto antes de que sea demasiado tarde. Antes de comenzar, comenta amén con tu nombre y la ciudad donde vives para que podamos orar por ti. Y a quienes nos apoyan con sus súper agradecimientos, les estamos profundamente agradecidos. Creemos que Dios ve su corazón y derramará abundantes bendiciones sobre su obediencia. Esto no es solo apoyar un canal de YouTube. Es una acción que sembrarás en tu propia vida, un paso adelante en el plan divino de Dios para ti. Recuerda, nada hecho en su nombre se olvida jamás. Y no olvides suscribirte para que podamos seguir difundiendo la verdad en estos últimos días. Ahora, escuchemos el poderoso testimonio de este pastor. Me llamo Caleb Ward. Tengo 59 años y soy pastor. He dirigido una pequeña iglesia bautista en el sur de Estados Unidos durante muchos años. Mi iglesia está ubicada en un pueblo tranquilo donde todos se conocen como familia. Solía ser un hombre disciplinado que se mantenía saludable entrenando regularmente en el gimnasio porque creía que cuidar el cuerpo era una forma de honrar a Dios. Mi antiguo pastor solía decir eso, y yo vivía según sus palabras. Pero en los últimos años, empecé a sentirme incómoda. Muchas mujeres de la congregación que antes vivían con sencillez ahora recurrían a la cirugía estética. Se hacían implantes de senos, aumentos de glúteos, liposucciones, remodelaciones de mandíbula, tatuajes de labios, como si la apariencia fuera lo más importante. Las veía charlar sobre sus procedimientos después del servicio, riendo y sonriendo, pero me sentía intranquila. Me preguntaba, ¿podría ser esto realmente lo que Dios desea? Me miré a mí mismo, un hombre que una vez se enorgulleció de tener un físico escultural, y me pregunté si estaría cometiendo el mismo error. Cada noche, me arrodillaba junto a mi cama, abría la Biblia y le pedía claridad al Señor. Pero cuanto más oraba, más inquieto me sentía, como si un susurro me advirtiera de que algo no iba bien. Quería hablar, pero temía que me consideraran anticuada. Temía que mi iglesia se volviera en mi contra. Nadie se atrevía a hablar de esto y me sentía sola en el mismo lugar donde servía. Así que decidí dedicar 40 días a orar y buscar una respuesta de Dios. No ayuné, porque sabía que Dios mira el corazón. Pero abandoné las redes sociales, donde se muestran imágenes de cuerpos perfectos sin parar. Dejé de ir al gimnasio para mantener mi mente despejada. Me quedé sola en mi habitación, solo con la Biblia y mis oraciones. Lena, mi esposa, me miró con preocupación, pero me dejó en paz. Sabía que buscaba algo más profundo. Durante esos 40 días, leí las Escrituras. Escribí mis pensamientos y le rogué a Dios que me abriera los ojos. Le pedí que me mostrara lo que era correcto. Pero a medida que se acercaba el último día, el miedo me invadía. ¿Y si Dios no respondía? ¿Y si no encontraba el camino a seguir? ¿Podría seguir liderando la iglesia?
En la noche número 40, me arrodillé, puse las manos sobre la Biblia y oré con todo mi corazón, sin imaginar jamás que esa noche cambiaría mi vida para siempre. Escribo esta carta para compartir mi experiencia, con la esperanza de que ustedes, hermanos y hermanas, reflexionen conmigo. En las cartas que vendrán, les contaré todo lo que Dios me mostró. En la 40ª noche, me arrodillé junto a mi cama con la Biblia abierta. La habitación estaba en silencio, esa quietud que te oprime el pecho. Acababa de terminar de orar, pidiéndole a Dios que me revelara la verdad, cuando un dolor repentino y agudo me atravesó el pecho. Me quedé sin aliento y luego se me fue, como si una mano invisible me hubiera agarrado los pulmones y me estuviera exprimiendo lentamente la vida. Mi visión empezó a nublarse, y una oscuridad fría y densa se apoderó de mí como una marea creciente. No sabía si me estaba muriendo o si ya estaba muerto. Solo sabía que el miedo me invadía como una ola insalvable. No había tiempo para pedir ayuda, no me quedaban fuerzas para moverme. Mis pensamientos se convirtieron en ecos lejanos, engullidos por una negrura invasora. Entonces, de repente, abrí los ojos, pero el mundo que veía ya no era el que conocía. Me incorporé, plenamente consciente, y miré hacia abajo para encontrar mi propio cuerpo inmóvil sobre la cama. Mi rostro estaba pálido, mis manos flácidas, mis ojos cerrados como si hubiera fallecido plácidamente en mi sueño. Intenté hablar, gritar, extender la mano y sacudirme para despertarme. Pero mis brazos surcaban el aire como niebla. Ya no era carne. Era espíritu suspendido sobre la tierra, flotando en quietud. No sentía peso, ni aliento, ni calor. Sin embargo, podía sentir algo latiendo, un latido que provenía de algún lugar más allá de lo físico. Fue como si mi consciencia hubiera sido arrancada del tiempo, separada del mundo que una vez conocí. Estaba viva, pero no de la forma en que la había entendido antes. Entonces, a la cabecera de la cama, una luz blanca radiante emergió de la oscuridad. No era cegadora, sino pura, firme, suave, como una linterna brillando en medio de una noche inmensa. En el instante en que apareció, una oleada de paz me invadió, silenciando cualquier pensamiento ansioso. El miedo se desvaneció como si nunca hubiera existido. Aunque no había ninguna figura frente a mí, sentí una presencia poderosa, sagrada e imponente dentro de la luz. Una voz resonó, no con un sonido, sino con una autoridad que me conmovió profundamente. Me llamó a seguirla, a prepararme para la verdad que estaba a punto de revelarse. No dudé, no porque comprendiera, sino porque la llamada resonó en una parte más profunda de mí que nunca había tocado. La oscuridad nos rodeaba, densa y fría, como si camináramos por una cueva subterránea. Sin embargo, la luz nunca me abandonó. Se movía conmigo, trazando un camino que mis pies seguían instintivamente. Caminé despacio, con el espíritu temblando de asombro e incertidumbre. No sabía a dónde iba, solo que me llevaban lejos del mundo. Creí entender la verdad que Dios estaba a punto de revelarme. No lo sabía. Pero desde el momento en que me alejé de mi cuerpo, sentí un profundo cambio en mi interior, como si los cimientos de mi alma se hubieran roto para dar cabida a algo eterno. Desde esa noche, nunca volvería a ser el mismo. La luz que me había guiado con suavidad hasta ahora empezó a avanzar con más urgencia, abriendo un estrecho camino a través de la oscuridad sofocante. Mientras la seguía, noté que la atmósfera cambiaba. El aire se volvió más frío, más denso, como si cada paso más profundo pesara más en mi alma. Las sombras se aferraban a las paredes de este lugar invisible, y el silencio a mi alrededor era denso, roto solo por el ritmo silencioso de mi propio ser. No sabía dónde me llevaban, pero presentía que la revelación estaba a punto de comenzar. Al poco tiempo, una enorme puerta de piedra se alzaba ante mí, imponente, tallada en una roca que parecía latir con juicio. Llevaba dos palabras escalofriantes grabadas en un idioma que podía leer, pero no comprender del todo: idolatría. Las letras brillaban tenuemente,
como grabadas en la piedra por fuego divino. Me detuve en seco, con el corazón latiendo con fuerza, no por miedo, sino por el peso de esa palabra. Siempre había asociado la idolatría con estatuas de oro, incienso, santuarios o rituales ajenos a mi educación bautista. Me vinieron a la mente imágenes de reliquias católicas o antiguos altares paganos, y me preparé para ver tales cosas. Pero cuando la puerta se abrió con un crujido, lo que encontré me dejó atónito. No era para nada lo que esperaba. No era una habitación llena de altares, sino algo mucho más inquietante. Una vasta y cavernosa cámara se extendía ante mí, envuelta en sombras y tenues resplandores, llena no de ídolos de piedra, sino de gente, gente real, gente familiar. Aquí no había religiones extranjeras, ni imágenes de culto, solo creyentes, hombres y mujeres que alguna vez alzaron las manos en señal de adoración, que memorizaron las escrituras, que dirigieron las oraciones en la iglesia. Sin embargo, ahora permanecían inclinados y destrozados, obsesionados no con Dios, sino con apegos terrenales. Me acerqué lentamente a la primera figura. Vi a un hombre arrodillado con sorprendente dignidad, vestido con un elegante traje y con una Biblia aún en el brazo. Pero en lugar de alzar la vista al cielo, estaba arrodillado ante una mujer. Ella permanecía erguida y orgullosa, con los brazos cruzados y la barbilla alzada con fría autoridad. Reconocí al hombre. Había sido un predicador apasionado y lleno de convicciones. Sin embargo, ahora estaba allí, susurrando alabanzas a su esposa, idolatrándola como si fuera la fuente de su salvación. No muy lejos de ellos, una joven sentada en el suelo con la cabeza gacha. Su voz temblaba al murmurar y nombrar a sus maridos. Sentí la tristeza que irradiaba con la misma claridad con la que había sentido el frío antes. Había sido una apasionada líder de adoración, y su voz se elevaba al cielo en sus cánticos. Pero ahora sus oraciones habían sido reemplazadas por la obsesión. En su corazón, había coronado a su esposo como su pequeño salvador, poniéndolo por encima del Dios que la había redimido. A medida que me adentraba en este lugar sombrío, la escena se tornó aún más surrealista. Una multitud se había reunido alrededor de una enorme pantalla brillante, vitoreando con devoción salvaje. En la pantalla, un famoso futbolista corría por el campo, y la gente lloraba como si presenciara la divinidad. Levantaban los brazos, adorando no en espíritu y verdad, sino en el éxtasis de la afición. Era una forma de fervor religioso, fuera de lugar, distorsionado. Más adelante, otra multitud se balanceaba y gritaba ante un escenario digital donde una cantante de TikTok actuaba con destellos rítmicos y ritmos hipnóticos. Sus ojos brillaban con un deseo febril, sus voces gritaban letras como si recitaran credos sagrados. No eran espectadores pasivos. Eran fieles. Sus corazones estaban cautivados, sus mentes consumidas. Entonces vi otro rincón de la cámara, una pila de billetes de dólar estadounidense que se elevaba hacia el techo como un monumento. La gente se aferraba al dinero, lo apretaba contra el pecho y lloraba sobre él como si fuera un ser querido fallecido. Algunos se arrodillaban ante maletines llenos de contratos, títulos de propiedad y tarjetas de crédito. Vi a un hombre besar con reverencia una cadena de oro que llevaba al cuello, como si llevara el poder del cielo. Esto no era idolatría en el sentido antiguo. Era idolatría disfrazada, la que se viste de traje, canta un himno, va a trabajar y asiente cortésmente durante los sermones. Sin embargo, en su corazón, estas personas habían reemplazado a Dios por la carrera, el romance, la vanidad, los aplausos, el dinero o el estatus. Me quedé quieto, con el pecho pesado, incapaz de apartar la mirada de la leccionadora revelación que tenía ante mí. Estos no eran ateos. Eran personas que una vez conocieron a Dios, que una vez se sentaron en las bancas y alzaron las manos en adoración. Habían oído la verdad, pero eligieron los placeres fugaces y las afirmaciones del mundo. Habían cambiado la gloria de lo eterno por lo temporal, superficial y moribundo. Y ahora estaban en una prisión hecha no de barrotes, sino de amor fuera de lugar.
Sentí una profunda tristeza en el alma, y una pregunta surgió en mí, una que nunca me había atrevido a formular. ¿Acaso alguna vez, ni por un instante, había puesto algo por encima de Dios? ¿Había elevado la aptitud, la apariencia, el reconocimiento o la comodidad por encima del mismísimo Creador? Quise decir que no, pero el silencio de aquel lugar imploraba honestidad. No pude responder. A mi lado, la luz que me guiaba brilló con más intensidad, como si me impulsara a seguir adelante. No me condenaba, sino que me aclaraba. Sabía que esto era solo el comienzo de lo que Dios tenía que mostrarme. Al alejarme de la escena, mis pasos eran más lentos y mis pensamientos, más pesados. Por primera vez, comprendí de verdad que la idolatría no siempre es ruidosa. A menudo es silenciosa, familiar y mortal. La luz que me había guiado en el reino anterior ahora se volvió con solemne gracia, alejándome de la cámara de los ídolos hacia un lugar nuevo y desconocido. Al cruzar el umbral, la atmósfera cambió, no a fuego ni tormento como antes, sino a algo mucho más sofocante. La habitación estaba oscura, no de una forma aterradora, sino de una forma que me oprimía, como manos invisibles que me rodeaban el pecho. No había gritos, ni llamas que se retorcían, solo un silencio tan denso que parecía hablar. En el centro de la sala se encontraba una familia, un padre, una madre y 3 hijos vestidos con sus mejores galas, como si se dispusieran a ir a la iglesia. Pero a pesar de la aparente unidad, sus expresiones los delataban. El aire entre ellos era frágil, como un cristal a punto de romperse. Todos permanecían rígidos, con la mirada fija al frente, pero desconectados el uno del otro, como si un muro de emoción e incomprensión se hubiera erigido entre sus corazones. La hija menor fue la primera en captar mi atención. Una niñita de rizos dorados, cuidadosamente atados con una cinta roja brillante. Estaba radiante, con el rostro radiante de inocencia y alegría. Sus padres la rodeaban con las manos constantemente, alisándole el vestido, acariciando su cabello y elogiándola por cada pequeño gesto. La rodeaban de adoración, convirtiéndola en el centro de atención de la familia, su luz, su ángel, su orgullo. Pero justo al otro lado del tenue resplandor de la habitación, en las sombras que lamían los rincones como niebla lenta, estaban los 2 hijos mayores. Estaban callados, inadvertidos, casi invisibles. Uno se apoyaba en la pared con la mirada vacía, con las mejillas ligeramente húmedas, aunque intentaba disimularlo. El otro apretaba los puños a los costados, la mandíbula apretada y los ojos entrecerrados, no con malicia, sino con un dolor demasiado tiempo enterrado y demasiado profundamente ignorado. Al acercarme, el silencio se quebró y me reveló sus pensamientos. No estaban allí de pie. Sangraban por dentro. El mayor se preguntaba en silencio qué había hecho mal, porque, por mucho que lo intentara, nunca parecía ser suficiente. El segundo hijo, más pequeño pero igualmente destrozado, albergaba la amarga creencia de que su propio nacimiento le había costado el afecto de su madre. Sus corazones clamaban por justicia, por reconocimiento, por un amor que no tuviera que ganarse. Anhelaba consolarlos, acercarme y decirles que los veían, que importaban. Pero yo era un espíritu, un observador incapaz de interferir, incapaz de consolarlos. Solo podía observar cómo su dolor se volvía hacia adentro, supurando, convirtiéndose en parte de quienes eran. La habitación, aunque silenciosa, resonaba con el dolor no expresado de niños que habían sido olvidados en silencio. Entonces la niebla pareció disiparse por un instante, y lo vi. Un demonio se interponía entre los 2 chicos, alto y viscoso, con brillantes ojos rojos que ardían como carbón. Su sonrisa era amplia, distorsionada por el deleite. No tocó a los chicos, no les habló, pero no tenía por qué hacerlo. Simplemente se regodeaba en su dolor, observando cómo las semillas del resentimiento se arraigaban en sus almas. De sus pechos brotaron delgadas raíces espirituales, negras como enredaderas, de amargura, comparación, injusticia y rabia silenciosa. Serpenteaban hacia arriba,
penetrando sus mentes, distorsionando sus pensamientos, envolviéndose en sus identidades. El demonio no plantó las semillas. Solo las regó. El favoritismo de sus padres había abierto la puerta de par en par, y el enemigo entró libremente. Entonces llegó una voz que no se pronunció en voz alta, pero que retumbó en mi alma con la autoridad del cielo. Decía: los padres no se dan cuenta de que el favoritismo es una puerta abierta al enemigo. Cuando el amor se divide injustamente, Satanás no necesita permiso para sembrar la discordia. La unidad que diseñé para las familias no se rompe por la maldad, sino por el desequilibrio. La verdad me impactó profundamente, más dolorosa que las llamas. Miré al padre de familia, que ahora lloraba en silencio. Sus hombros se hundieron, sus manos temblaban mientras susurraba palabras de culpa. Simplemente había querido proteger al débil, al frágil. Pero entonces apareció una figura celestial a su lado, un ser radiante cuyas alas emitían luz como el sol de la mañana. Sin crueldad, pero con una claridad penetrante, el ángel lo reprendió. El amor justo no tiene favoritismos. Dios no ama más a lo bello que a lo sencillo, ni a lo obediente que a lo difícil. Los padres son espejos de ese amor divino. Cuando distorsionas el reflejo, distorsionas la misericordia de Dios. Una nube de oscuridad descendió entonces sobre la familia, densa como la tinta. Vi a la hija menor, antes dulce y generosa, empezar a cambiar. Se volvió exigente, arrogante, ciega a las necesidades de los demás, no porque fuera malvada, sino porque un amor injusto había distorsionado su comprensión de su propio valor. Los chicos mayores se hicieron hombres, pero el dolor de su juventud permaneció grabado en sus almas. Uno se volcó en la ira, arrastrado a la violencia y la rebelión, con el corazón convertido en un horno de dolor no expresado. El otro se aisló del mundo, callado, reservado, viviendo con un espíritu herido que no confiaba en nadie, ni siquiera en Dios. Ninguno de los dos volvió a la fe. Dijeron: si incluso el amor en nuestro hogar es injusto, ¿cómo podemos confiar en el amor de un Dios que no podemos ver? La visión se desvaneció en una imagen final. La familia se había desmoronado. Los hijos se habían ido, no solo del hogar, sino también de la iglesia. Los padres se sentaron separados, sumidos en una vergüenza silenciosa, incapaces de deshacer el pasado. En la esquina, el mismo demonio permanecía de pie, sonriendo con silencioso triunfo. Y oí su escalofriante susurro: no necesitamos infidelidad. No necesitamos adicción. Solo necesitamos un poco de favoritismo, lo justo para olvidarnos. Las lágrimas brotaban de mí, aunque ya no tenía cuerpo. Caían no como agua, sino como un dolor demasiado profundo para contenerlo. Pensé en las familias de mi propia iglesia, cuántas habían caído en esta misma sutil trampa. Nunca imaginé que el favoritismo pudiera destruir el alma. Pero ahora sabía que un amor desacertado, si no se controlaba, podía matar con la misma seguridad que el odio. La luz a mi lado brilló de nuevo, llamándome a seguir adelante. Pero me quedé un momento más, con el alma aún dolorida por lo que había visto. Algunas verdades no arden como el fuego, pero aún así dejan cenizas. La luz me alejó del terreno del favoritismo familiar, aunque el dolor de los niños que había dejado atrás aún persistía en mi espíritu como una sombra, aferrándose a mis pensamientos. Entré en un pasillo estrecho donde el aire se densificó con el olor a hierro, sudor y algo mucho más antiguo, algo salvaje. Cuanto más caminaba, más sentía como si las paredes cobraran vida, respirando bajo y pesadamente, gimiendo bajo el peso de un tormento invisible. En poco tiempo, llegué a una enorme puerta de hierro, sin símbolos, pero vibrando sutilmente como si ocultara una furia a punto de estallar. En el instante en que la puerta se abrió con un crujido, el agudo chirrido del metal oxidado resonó por el pasillo, provocándome un escalofrío. Al cruzar el umbral, me impactó de inmediato la inmensidad de la habitación. Una tenue luz roja se filtraba desde arriba, proyectando un resplandor infernal que me recordó a un horno subterráneo, infinito, sofocante.
Un mar de hombres y mujeres permanecía inmóvil, sus siluetas perfiladas por los músculos. Cada cuerpo se endurecía, esculpía y perfeccionaba tras años de esfuerzo obsesivo. Eran culturistas, luchadores de la UFC, atletas olímpicos y fanáticos del fitness extremo. Sus identidades se basaban antaño en la fuerza y la admiración. Su piel brillaba como atrapada para siempre en los momentos finales de una competición, con el sudor congelado en la frente. Reconocí su postura, su orgullo, la forma en que una vez llamaron la atención con su dominio físico. Yo había sido uno de ellos, no en la competición, sino en espíritu. Me había admirado en el espejo, me había flexionado con satisfacción, había disfrutado de los elogios sobre mi forma y disciplina. De repente, unas figuras oscuras se movieron entre ellos, demonios imponentes con extremidades alargadas, cuyas garras brillaban como espadas forjadas en la oscuridad. Se movían con una precisión espeluznante, sin burlarse ni enfurecerse, sino ejecutando metódicamente un castigo que llevaba tiempo prescrito. Un demonio se acercó a un hombre de bíceps relucientes y pecho sólido, de pie como una estatua, esperando su juicio. Sin dudarlo, clavó su garra en su carne, cortando limpiamente el músculo, y comenzó a arrancarle tendones. El hombre no gritó. Su mirada estaba vacía, como si lo que fuera humano en él se hubiera retirado hacía tiempo. Pieza a pieza, sus músculos fueron arrancados, arrojados a un lado como desechos, aterrizando con un golpe espantoso contra el suelo manchado de sangre. Me giré y vi a una mujer, con un cuerpo tan perfecto como el de una modelo de fitness, siendo destrozada de la misma manera. Sus abdominales, sus brazos, sus muslos, todo desgarrado con violencia mecánica. Sin embargo, no emitió ningún sonido, solo miró al frente con resignación aturdida. Quise darme la vuelta, huir del horror, pero la luz a mi lado me detuvo, no con fuerza, sino con verdad. Se me revolvió el estómago, no por la sangre, sino por un reconocimiento más profundo. Estas no eran personas castigadas por cuidar su salud. Eran personas que habían hecho del cuerpo su Dios, que habían vivido para el espejo, para la alabanza, para el dominio y para adorar la carne sobre el espíritu. Los recuerdos resurgieron, yo frente al espejo, ajustando mi postura, admirando cada nuevo contorno muscular, sintiendo el orgullo crecer cuando alguien elogiaba mi físico. Creía que honraba a Dios mediante la disciplina. ¿Pero era realmente disciplina o orgullo disfrazado de piedad? La luz se volvió más cálida, más brillante, como respondiendo a mi pregunta silenciosa. No condenaba ni excusaba, sino que revelaba. Entonces una voz atravesó el aire, serena pero implacable, como si hubiera quedado grabada en las paredes. Fueron hechos a mi imagen, pero eligieron la imagen deformada del enemigo. Las palabras fueron como una cuchilla que me atravesó el espíritu. Comprendí que estas personas habían rechazado el diseño que Dios les dio, rechazando el equilibrio y la dignidad de su forma original, y en su lugar perseguían una ilusión forjada por el impostor. Satanás había creado un falso estándar de valor, uno que equiparaba fuerza con valor, apariencia con identidad, dominio con propósito, y lo habían seguido. Vi a luchadores de MMA que antes rugían en jaulas de acero, ahora gimen bajo garras demoníacas. Vi a campeones olímpicos, antes aclamados por millones, reducidos a temblorosos montones de carne y silencio. Me quedé allí, desgarrado por dentro. Una vez creí que hacer ejercicio era honrar el templo del Espíritu Santo. Pero ¿dónde estaba la línea entre la administración y la autoadoración? ¿La había cruzado? Yo también había moldeado mi cuerpo no para glorificar a Dios, sino para glorificarme a mí mismo. La luz a mi lado brillaba aún más, no para cegarme, sino para impulsarme hacia adelante, lejos del hedor a sangre y músculo idolatrado. Pero las imágenes persistían. Aún podía ver cuerpos destrozados, abdominales marcados, brazos mutilados, charcos rojos empapando el suelo bajo pies que alguna vez habían subido a podios. Fue un juicio que no comenzó con el pecado en el gimnasio. Comenzó con el orgullo en el espejo.
Sabía que tenía que seguir adelante. Dios tenía más que mostrarme. Pero me alejé de aquel lugar transformado, con el espejo de mis propios motivos desgarrado. La luz me alejó del reino del favoritismo familiar. Aunque el dolor de los niños que había dejado atrás aún persistía en mi espíritu como una sombra que se aferraba a mis pensamientos, entré en un pasillo estrecho donde el aire se densificó con el olor a hierro, sudor y algo mucho más antiguo, algo salvaje. Cuanto más caminaba, más sentía como si las paredes cobraran vida, respirando bajo y pesadamente, gimiendo bajo el peso de un tormento invisible. En poco tiempo, llegué a una enorme puerta de hierro, sin símbolos, pero que vibraba sutilmente como si ocultara una furia a punto de estallar. En el momento en que la puerta se abrió con un crujido, el agudo chirrido del metal oxidado resonó por el pasillo, provocándome un escalofrío. Al cruzar el umbral, me impactó de inmediato la inmensidad de la habitación. Una tenue luz roja se filtraba desde arriba, proyectando un resplandor infernal que me recordó a un horno subterráneo, infinito, sofocante. Un mar de hombres y mujeres permanecía inmóvil, sus siluetas delineadas por los músculos, cada cuerpo endurecido, esculpido y perfeccionado tras años de esfuerzo obsesivo. Eran culturistas, luchadores de la UFC, atletas olímpicos y fanáticos del fitness extremo. Sus identidades se basaban en la fuerza y la admiración. Su piel brillaba como atrapada para siempre en los momentos finales de una competición, con el sudor congelado en la frente. Reconocí su postura, su orgullo, la forma en que una vez llamaron la atención con su dominio físico. Había sido uno de ellos, no en competición, sino en espíritu. Me había admirado en el espejo, me había flexionado con satisfacción, había disfrutado de los elogios sobre mi forma y disciplina. De repente, unas figuras oscuras se movieron entre ellos, demonios imponentes con extremidades alargadas, cuyas garras brillaban como espadas forjadas en la oscuridad. Se movían con una precisión espeluznante, sin burlarse ni enfurecerse, sino ejecutando metódicamente un castigo que llevaba tiempo prescrito. Un demonio se acercó a un hombre de bíceps relucientes y pecho sólido, de pie como una estatua, esperando su juicio. Sin dudarlo, clavó su garra en su carne, cortando limpiamente el músculo y comenzó a arrancarle tendones. El hombre no gritó. Su mirada estaba vacía, como si lo que fuera humano en él se hubiera retirado hacía tiempo. Pieza a pieza, sus músculos fueron arrancados, arrojados a un lado como desechos, aterrizando con un golpe espantoso contra el suelo manchado de sangre. Me giré y vi a una mujer. Su cuerpo, impecable como el de una modelo de fitness, estaba siendo destrozado de la misma manera. Sus abdominales, sus brazos, sus muslos, todo desgarrado con violencia mecánica. Sin embargo, no emitió ningún sonido, solo miró al frente con resignación aturdida. Quise darme la vuelta, huir del horror, pero la luz a mi lado me detuvo, no con fuerza, sino con verdad. Se me revolvió el estómago, no por la sangre, sino por un reconocimiento más profundo. Estas no eran personas castigadas por cuidar su salud. Eran personas que habían hecho del cuerpo su Dios, que habían vivido para el espejo, para la alabanza, para el dominio y para adorar la carne sobre el espíritu. Los recuerdos resurgieron, yo frente al espejo, ajustando mi postura, admirando cada nuevo contorno muscular, sintiendo el orgullo crecer cuando alguien elogiaba mi físico. Creía que honraba a Dios mediante la disciplina, pero ¿era realmente disciplina o orgullo disfrazado de piedad? La luz se volvió más cálida, más brillante, como respondiendo a mi pregunta silenciosa. No condenaba ni excusaba, sino que revelaba. Entonces una voz atravesó el aire, serena pero implacable, como si hubiera quedado grabada en las paredes. Fueron hechos a mi imagen, pero eligieron la imagen deformada del enemigo. Las palabras fueron como una cuchilla que me atravesó el espíritu. Comprendí que estas personas habían rechazado el diseño que Dios les dio, rechazando el equilibrio y la dignidad de su forma original, y en su lugar perseguían una ilusión forjada por el impostor.
Satanás había creado un falso estándar de valor, uno que equiparaba fuerza con valor, apariencia con identidad, dominio con propósito, y ellos lo habían seguido. Vi a luchadores de MMA que antes rugían en jaulas de acero, ahora gimen bajo garras demoníacas. Vi a campeones olímpicos, antes aclamados por millones, reducidos a temblorosos montones de carne y silencio. Me quedé allí, desgarrado por dentro. Una vez creí que hacer ejercicio era honrar el templo del Espíritu Santo. Pero ¿dónde estaba la línea entre la administración y la autoadoración? ¿La había cruzado? Yo también había moldeado mi cuerpo no para glorificar a Dios, sino para glorificarme a mí mismo. La luz a mi lado brillaba aún más, no para cegarme, sino para impulsarme hacia adelante, lejos del hedor a sangre y músculo idolatrado. Pero las imágenes persistían. Aún podía ver cuerpos destrozados, abdominales marcados, brazos mutilados, charcos rojos empapando el suelo bajo pies que alguna vez habían subido a podios. Fue un juicio que no comenzó con el pecado en el gimnasio. Comenzó con el orgullo en el espejo. Sabía que tenía que seguir adelante. Dios tenía más que mostrarme. Pero me alejé de aquel lugar transformada, con el espejo de mis propias motivaciones desgarrado. Salí de la cámara de las muñecas, aún conmocionada por las imágenes destrozadas grabadas en mi memoria. La luz me guió por un largo pasillo, el aire se volvía más sofocante a cada paso. Llevaba un aroma dulce pero extraño, como a flores marchitas mezcladas con humo. Frente a mí apareció una vieja puerta de madera, sin ninguna inscripción, pero su superficie estaba chamuscada y descolorida como si las llamas lamieran. La puerta se abrió con un crujido, revelando un reino completamente diferente, uno donde la belleza exterior se había convertido en un arma de la oscuridad. La habitación estaba tenuemente iluminada por antorchas que colgaban de las paredes de piedra, cuya luz parpadeante danzaba sobre estantes llenos de botellas y frascos. Vi cremas para la piel, champús, perfumes, labiales, todo perfectamente ordenado como en una boutique. Pero esto no era una tienda. Un demonio, delgado y anguloso, estaba de pie en el centro de la habitación, sosteniendo un frasco de perfume. Abrió el tapón, liberando una dulce fragancia, pero con él surgió una columna de humo negro que serpenteaba como una serpiente por el aire. El humo se dirigió hacia una mujer cercana y se filtró en su cuerpo. Mientras caminaba, un vapor oscuro emanaba de su piel, extendiéndose e infectando a los espíritus que la rodeaban. Sus ojos se tornaron vidriosos, sus mentes en trance. Comprendí con horror que esto era seducción, pero no de origen humano. Era demoníaco. Me quedé paralizado, y un versículo de Isaías 3:24 me vino a la mente. En lugar de fragancia, habrá hedor. En lugar de belleza, decadencia. Ese aroma no traía vida. Atraía a la gente a una trampa. Observé cómo otro grupo de demonios se acercaba a maniquíes sin vida, vertiéndoles cremas y champús de forma ritual. Cada vez que aplicaban un producto, cantaban palabras incomprensibles como si lanzaran hechizos. Temblé al comprender que estos artículos no eran simples cosméticos. Eran herramientas de la oscuridad diseñadas para hechizar y seducir las mentes humanas. En un rincón de la habitación, una mujer con falda corta exhibía sus piernas suaves. Alguna vez se las depiló, cuidando cada detalle para atraer la atención de los demás. Pero ahora un demonio se acercaba a ella. Con garras afiladas, le destrozó las piernas. No gritó, solo tembló como si hubiera aceptado su destino hacía tiempo. Cerca de allí, una joven con cejas perfectamente depiladas llamó la atención de otro demonio. Este extendió la mano y le arrancó los ojos, murmurando fríamente, «¿Rechazaste el rostro que te di?» Volteé la cabeza, pero el tormento continuaba. Estas mujeres, antes admiradas por su seductora apariencia, ahora estaban siendo destruidas por lo que antes más apreciaban. Entonces vi a un grupo de hombres, pechos lampiños y piernas afeitadas, con la piel brillante como pulida.
Alguna vez se habían cuidado el cuerpo con meticulosidad, igual que yo lo había hecho para ganarse elogios. Un demonio diferente apareció ante ellos. Su forma se retorció y deformó, su voz chillona y burlona. Hiciste mi voluntad. Los torturó no con espadas, sino deformando sus mentes, doblegando sus pensamientos hasta que se retorcieron en agonía espiritual. Comprendí con pavor, ya fuera hombre o mujer, que cualquiera que usara su apariencia para seducir o glorificarse caería en manos del enemigo. Me quedé en un estado de confusión. Volvieron los recuerdos, momentos en que había visto a hermanas en la iglesia con faldas cortas y perfumes fragantes, o a hermanos luciendo músculos relucientes. Antes lo consideraba inofensivo, una forma de sentirme seguro. Pero ahora veía la verdad. Cosas como estas podían abrir puertas a la oscuridad y alejarnos de Dios. La luz a mi lado brilló suavemente, animándome a continuar. Salí de la habitación, pero las imágenes me siguieron, grabadas en lo más profundo de mi alma. Sabía que el Señor me estaba enseñando algo profundo. No cambies lo que Él ha creado. No dejes que el enemigo se apodere de lo que le pertenece a Dios. Solo podía esperar tener la oportunidad de regresar y advertir a la iglesia antes de que fuera demasiado tarde, antes de que la belleza se convirtiera en una trampa. La luz me alejó de la habitación, llena de humo negro y una fragancia seductora, guiándome por un largo pasillo tan silencioso que me erizaba la piel. El aire se volvía más cálido con cada paso, como si me acercara a un horno en llamas. Frente a mí apareció una gran puerta de roble, cuya superficie estaba tallada con patrones que parecían páginas de las Sagradas Escrituras, excepto que estaban retorcidos, deformados, como si alguien hubiera doblado deliberadamente la verdad. La puerta se abrió con un crujido y entré en un lugar que inmediatamente me oprimió el alma. La sala era enorme, llena de púlpitos de piedra dispuestos en filas solemnes como una gran catedral. En cada púlpito había un pastor, con una Biblia en la mano, la mirada vacía y vacía. Reconocía algunos rostros que había visto en conferencias, hombres que habían predicado con pasión y autoridad. Estos eran los hombres que una vez respeté, líderes que habían guiado a cientos de almas. Pero ahora permanecían inmóviles, sin vida, como estatuas olvidadas hace mucho tiempo. Me acerqué a un pastor en particular, un hombre que alguna vez fue famoso por sus poderosos sermones sobre la santidad. Su pasado se desplegó ante mí como un libro abierto por manos invisibles. En sus primeros años, predicó con valentía, sin miedo a hablar del pecado, el juicio y el temor del Señor. Pero a medida que su congregación crecía, también crecía la presión. La gente empezó a quejarse. Era demasiado duro, demasiado rígido. Querían palabras más suaves, una iglesia que pareciera más entretenimiento que convicción. Temiendo las bancas vacías y la disminución de la afluencia, comenzó a cambiar. Eliminó los sermones sobre el infierno, proclamando que Dios era solo amor, nunca juicio. Tergiversó las escrituras, seleccionando solo los versículos que agradaban a la multitud, ignorando los que advertían y corregían. La verdad se diluyó, se alteró para ajustarse a lo que la gente quería oír. Y con cada concesión, su autoridad se desvaneció, no a los ojos de los hombres, sino a los ojos del cielo. Me dirigí a otro pastor, un hombre que había sido mi amigo. Él permitía el divorcio, afirmando que Dios comprendería los matrimonios infelices. Permitía que las parejas vivieran juntas sin casarse, afirmando que el amor era más importante que el pacto. Lo observé de pie tras el púlpito, sin dejar de predicar, pero sus palabras ahora eran huecas. El espíritu se había desvanecido, reemplazado por el ruido. Su iglesia estaba llena, pero las almas dentro estaban secas, alejadas del Dios que creían conocer. De repente, la sala empezó a temblar. Llamas brotaron de debajo del suelo de piedra, con un brillo rojizo y un calor insoportable. No se propagaron al azar, sino que se elevaron con un propósito, envolviendo cada púlpito, a cada pastor, uno por uno. Ninguno gritó. Ninguno corrió.
Simplemente se quedaron inmóviles, consumidos por el fuego. Y en sus ojos vi una agonía más profunda, no por el ardor, sino por la comprensión de que habían abandonado lo más preciado, la verdad de Dios. Habían elegido complacer a los hombres en lugar de obedecer a quien los había llamado. Me quedé inmóvil, abrumado por la tristeza. Pensé en mí, en las veces que evité hablar abiertamente del pecado por miedo a que a mi iglesia no le gustara. Creí que estaba siendo sabio y estratégico al mantener a la gente involucrada. Pero ahora, al ver a pastores consumidos por el fuego, me di cuenta de que tergiversar la verdad es traicionar al Señor. Me llenó la vergüenza, pero también la gratitud. Dios me lo estaba mostrando mientras aún había tiempo para cambiar. La luz a mi lado brilló una vez más, animándome a seguir adelante. Salí de la habitación con una lección grabada en lo más profundo de mi alma. Un pastor nunca debe sacrificar la verdad, aunque el precio sea todo. Solo podía orar por la valentía de vivir plenamente según lo que Dios manda, para nunca encontrarme tras uno de esos púlpitos en este lugar de eterno arrepentimiento. Salí de la sala de los pastores, con el corazón apesadumbrado por la lección sobre la verdad. La luz me condujo por un pasillo frío, donde el suelo de piedra reflejaba un tenue resplandor, como si lo iluminaran desde lejos. El aire olía a papel viejo y a metal, como si estuviera entrando en una bóveda o en un archivo. Frente a mí apareció una puerta de acero, sencilla, sin dibujos ni inscripciones, que exudaba solo la frialdad de un metal gris e insensible. La puerta se abrió y entré en un lugar completamente desconocido. La sala era enorme, iluminada por una tenue luz blanca, que recordaba a un almacén moderno. Cientos de máquinas de votación electrónica estaban dispuestas en filas perfectas, y cada pantalla mostraba imágenes de los candidatos. Reconocí la escena al instante. Era una visión de elecciones. Cada máquina mostraba el rostro de una persona, su nombre y una sonrisa de confianza. Vi una máquina con la imagen de George W. Bush, con la mirada fija al frente, como si pidiera apoyo. Recordé las muchas elecciones que había presenciado y los debates en la iglesia sobre qué candidato era el adecuado. Pero entonces empecé a notar algo extraño. Las máquinas no funcionaban al azar. Un demonio alto y flaco se movía silenciosamente entre ellas, manipulando las pantallas como un técnico. Presionaba botones y el recuento de votos variaba, siempre a favor de un candidato específico. Miré otra máquina, luego otra, y vi el mismo patrón. Todo estaba siendo manipulado. El resultado no se basó en la voluntad del pueblo, sino en los deseos del demonio. Me quedé paralizado, comprendiendo que cada elección aquí era un engaño orquestado. Entonces resonó una voz clara, autoritaria y llena de autoridad divina. No quiero que mis siervos se involucren en la política. La política es la trampa del enemigo. Quienes me siguen deben apartarse del mundo. Temblé, y el significado se hizo evidente. Quienes ganaron las elecciones, quienes llegaron al poder, habían hecho pactos con Satanás. No sirvieron a Dios ni al pueblo. Sirvieron al enemigo. Volví a mirar los rostros de los candidatos en las pantallas. Sus sonrisas ahora parecían artificiales, como máscaras que ocultaban un acuerdo oscuro. Recordé mi propia iglesia. Había hermanos y hermanas que una vez discutieron apasionadamente sobre política, instándome a apoyar públicamente a un candidato. Yo mismo me había visto arrastrado a esos debates, convencido de que los cristianos debían participar en la política para generar un cambio en el mundo. Pero ahora, ante las máquinas manipuladas, vi lo equivocado que estaba. Recordé el Nuevo Testamento, donde Jesús se negó a convertirse en un rey terrenal y los apóstoles nunca se involucraron con los gobiernos. Ni un solo versículo de las Escrituras enseña que los cristianos deban participar en la política. Me di cuenta de que la política era el terreno de juego de Satanás, donde controlaba los resultados y alejaba a la gente de Dios. Me quedé allí, con el corazón roto y en conflicto. Antes creía que las elecciones eran un camino hacia la justicia,
Pero ahora veía que solo eran parte de un plan mayor. Una trampa diseñada para atrapar incluso al pueblo de Dios. La luz a mi lado se encendió, animándome suavemente a seguir adelante. Salí de la habitación, llevando conmigo una verdad que me acompañaría para siempre. Quienes siguen a Cristo deben mantenerse apartados del mundo, sin permitir que la política los divida ni los tiente. Sabía que tenía que advertir a la Iglesia, instarlos a orar en lugar de discutir, a confiar en Dios en lugar de poner sus esperanzas en el poder de los hombres. Después de todo lo que había presenciado, mi alma se sentía como un ovillo. Había visto idolatría, favoritismo, belleza artificial, doctrina distorsionada y manipulación política. Cada visión fue como un mazazo para mi fe, obligándome a preguntarme si realmente había estado viviendo rectamente. Estaba exhausto, no físicamente, sino espiritualmente, como si llevara un peso indescriptible en la espalda. Quería detenerme, regresar a mi pequeña habitación con mi Biblia y Lena, pero la luz seguía guiándome hacia adelante, impidiéndome descansar. Esta vez, no había pasillo ni puerta. Me encontré de pie en un vacío brumoso, como un campo al amanecer. Pero no había viento ni canto de pájaros, solo una quietud tan densa que parecía antinatural. Sentí una presencia, pero no la suave luz que me había acompañado. Era algo más oscuro, acechando en silencio. Entonces, entre la niebla, apareció una imagen nítida como un espejo. Éramos Lena y yo en los peores días de nuestro matrimonio. Nos vi sentadas una frente a la otra, en silencio, desconectadas. Lena miraba fijamente la mesa, con los ojos llenos de un dolor no expresado. Yo permanecí sentado con los brazos cruzados, furioso por algo tan trivial que ni siquiera podía recordar qué era. La escena cambió a nuestra habitación, donde dormíamos en camas separadas, de espaldas. La distancia entre nosotros no era solo de unos pocos metros. Era un muro construido con palabras no dichas y heridas sin resolver. Recordé esos meses, como la discordia se colaba sin que nos diéramos cuenta, como me sumergí en las tareas de la iglesia y dejé sola a Lena, como ella guardaba silencio, pero cargaba con una profunda tristeza. Nuestro matrimonio, que una vez fue un regalo de Dios, se había convertido en un vaso roto, frágil, a punto de romperse. De la niebla surgió un demonio, alto y flaco, con ojos que brillaban como el fuego. En su mano sostenía una lanza negra, con la punta brillante y afilada, apuntando directamente a la imagen de nuestro matrimonio. Quise correr hacia él, apartarlo, pero tenía los pies clavados en el suelo. El demonio alzó su lanza, y me di cuenta de que no solo nos atacaba a nosotros, sino a todas las parejas que habían hecho un pacto ante Dios. Era el demonio del divorcio, el destructor de votos sagrados. Mientras la lanza se abalanzaba sobre mí, los recuerdos me inundaron. Momentos en los que culpé a Lena por no entenderme, cuando lloró sola en la cocina. Entonces comprendí que habíamos permitido que este demonio sembrara la división hacía mucho tiempo. Justo cuando la lanza estaba a punto de golpear, un estallido de luz radiante explotó como el sol naciente. Interceptó el arma, obligando al demonio a gruñir y retroceder mientras la lanza se convertía en polvo. Esa luz me envolvió, cálida, feroz, protectora, como el abrazo de Dios mismo. La imagen de nuestro matrimonio fracturado se desvaneció, y sentí que me elevaba a través de capas de niebla hacia un lugar de luz. Ante mí estaba Jesucristo, con sus ojos llenos de amor y santa severidad. Caí de rodillas, con lágrimas derramadas, sabiendo que Él había salvado nuestro matrimonio de ese demonio. Y ahora me llamaba a despertar. Me quedé allí, arrepentido. Había permitido que discusiones insignificantes nos distanciaran a Lena y a mí. Había olvidado que el matrimonio es un pacto, no un contrato, un voto sagrado hecho ante el Señor. Sabía que tenía que regresar. Tenía que reparar lo que se había roto y advertir a la Iglesia sobre el demonio que acecha en silencio, esperando destruir familias. La luz permaneció a mi lado, guiándome hacia adelante. Pero ahora caminaba con un propósito renovado.
No dejaría que mi matrimonio ni el de nadie más cayera en manos del enemigo. Después de que la luz radiante interceptara la lanza del demonio del divorcio, sentí que me elevaban, no con fuerza, sino con una gracia tan suave que me recordó a un pájaro que se eleva silenciosamente en el viento. La niebla se desvaneció, la oscuridad huyó. Ya no estaba en un lugar de tormento, sino en un reino tan vasto y brillante que sentí como si hubiera entrado en la primera mañana de la creación. El cielo se extendía infinito sobre mí, suave como un amanecer dorado, sin la menor tristeza. Y el aire mismo transportaba una santidad que envolvía mi alma como un manto de paz. La luz que me rodeaba no me cegaba, sino que me abrazaba. Era cálida, radiante y viva, penetrando cada fibra de mi ser con una ternura indescriptible. Supe de inmediato que me encontraba en un reino sagrado, un lugar donde la presencia de Dios no solo estaba cerca, sino que lo abarcaba todo. No era el cielo como lo había imaginado, sino algo aún más puro, un trono de verdad. Ante mí, una figura comenzó a aparecer, alta, majestuosa, revestida de una gloria que ningún ojo humano podría soportar por completo. No podía ver su rostro con claridad, pues estaba velado por la luz, pero sus ojos, solo sus ojos, fueron suficientes para hacerme caer de rodillas. En esa mirada, sentí el peso del amor perfecto y la justicia inquebrantable, mezclados con una santa severidad que me penetraba profundamente. Era Jesús. Y en ese momento, supe que me conocían por completo. Las lágrimas comenzaron a correr por mi rostro, no por miedo, sino por una abrumadora sensación de indignidad. Había visto demasiado, reinos de idolatría, vanidad, engaño, falsos pastores, belleza seductora e incluso la ruptura de mi propio matrimonio. Había sido testigo de las cosas que quebrantan el corazón de Dios. Y ahora estaba ante aquel a quien tantas veces le había fallado. Quise hablar, disculparme, esconderme, pero solo pude llorar. Entonces Jesús habló. Su voz no resonó, resonó. No tronó, pero me atravesó más profundamente que cualquier tormenta. Trascendió la superficie y llegó a lo más profundo de mi alma. Me dijo que cada palabra que había escuchado en las visiones del infierno, cada reproche, cada advertencia, cada susurro de verdad, provenía de él. Temblé al darme cuenta de que había caminado conmigo a través de cada reino, a través de cada escena dolorosa, no para condenarme, sino para despertarme. Nunca había estado sola. Incluso en mi debilidad, incluso en mi silencio, incluso en mi compromiso, él nunca me había abandonado. Y ahora estaba ante mí, no como un acusador, sino como el Rey justo, ofreciéndome una segunda oportunidad. Con voz tierna y firme, me dio una orden. Debo regresar. Debo restaurar lo que se había roto. Mi matrimonio con Lena, el pacto sagrado que se había enfriado por la negligencia, debe sanar. Recordé la distancia, las palabras descuidadas, las noches de silencio, e incliné la cabeza con tristeza y compromiso. Pero su mandato iba más allá. Debía proclamar la santidad. Debía advertir a la Iglesia, no solo a la congregación que dirigía, sino a toda alma a la que pudiera llegar. Debía exponer el engaño tras la belleza exterior, el orgullo artificial y la doctrina retorcida. Me dijo que no temiera al rechazo, que no me acobardara ante la burla. El mundo se reiría, pero yo no fui enviado para complacer al mundo. Fui enviado para defender la verdad. Mi corazón se llenó de emoción. Me sentí honrado y abrumado a la vez. Era solo un pastor de 59 años de un pequeño pueblo. ¿Podría realmente llevar semejante mensaje? ¿Podría realmente marcar la diferencia en un mundo que prioriza el egoísmo sobre la santidad? Entonces volví a mirarlo a los ojos. Y allí encontré fuerza, no extraída de mí mismo, sino como un don. Su mirada encendió una nueva llama en mi interior, no el fuego del juicio que había visto en el infierno, sino el fuego sagrado del Espíritu, ardiendo con propósito, ardiendo con misión, ardiendo con amor. Ya no temía la tarea, anhelaba comenzar.
La luz a mi alrededor comenzó a moverse, arremolinándose suavemente, preparándose para llevarme de vuelta al mundo de los vivos. Sabía que volvería a mi cama, a mi iglesia, a Lena, pero no sería el mismo. Miré a Jesús una última vez, y aunque no dije nada en voz alta, él escuchó mi rendición. Leyó lo más profundo de mi corazón. Llevaría sus palabras como una antorcha. Caminaría hacia adelante, no con mi fuerza, sino con la suya. Reanudaría mi matrimonio, mi vocación y mi vida. Y esta vez no me alejaría. Esta vez no guardaría silencio. Esta vez viviría solo para quien me lo dio todo. Cuando la suave luz me permitió regresar, abrí los ojos y me encontré acostado en la cama. En la habitación familiar de siempre. Todo seguía igual, el viejo armario de madera, la Biblia sobre la mesa y la tenue luz de la luna filtrándose por la cortina. Pero ya no era el mismo. Las visiones del infierno, las palabras de Jesús, se habían grabado en mi alma. Me giré y vi a Lena durmiendo en la otra cama, a solo unos pasos. Sin embargo, la distancia entre nosotras era como un océano. Habíamos estado muy separadas durante mucho tiempo, no solo en cuerpo, sino también en espíritu. Me quedé allí tumbado, con el corazón dolido, recordando el mandato del Señor, restaurar tu matrimonio. Miré a Lena, con el pelo revuelto y la respiración regular, pero sabía que tras esa calma se escondían heridas que había cargado en silencio. Habíamos peleado, nos habíamos ignorado durante días y habíamos permitido que asuntos triviales nos separaran. Recordé las noches que dormíamos con el sueño ligero, yo en pantalones cortos, Lena con una camiseta fina y pantalones cortos. Creíamos que era normal, cómodo. Pero ahora, después de todo lo que había visto, me di cuenta de que nos habíamos equivocado. Esa noche no pude dormir. Me incorporé, me arrodillé junto a la cama y oré pidiendo la guía de Dios. Al cerrar los ojos, sentí una presencia escalofriante. Los abrí, y allí estaba, en la oscuridad, un demonio, pequeño pero aterrador, yaciendo entre nuestras dos camas. Sus ojos brillaban, burlándose de la distancia que le habíamos permitido crecer. Temblé al recordar al demonio del divorcio de la visión. No necesitaba hablar ni actuar. Su sola presencia, alimentándose de nuestra división, fue suficiente para destruirnos. Miré a Lena. Se dio la vuelta, murmurando en sueños, claramente perturbada por una pesadilla. Sabía que ese demonio era la causa. A la mañana siguiente, la desperté temprano. Se sorprendió, rara vez hablábamos con cariño por la mañana. Le conté sobre la visión, sobre el demonio entre nuestras camas, sobre lo que el Señor había dicho. Lena escuchó con los ojos llenos de lágrimas. Confesó que ella también se había sentido inquieta, que dormir expuesta le había traído pesadillas. Decidimos en ese mismo instante cambiarnos. Acordamos vestirnos modestamente por la noche, no por miedo, sino por reverencia a Dios y por la protección de nuestro matrimonio. Me puse mangas largas y pantalones largos. Lena eligió un camisón adecuado que la cubriera. Antes de dormir, nos arrodillamos juntas, nos tomamos de las manos y oramos pidiendo a Dios que la cubriera. Esa primera noche después del cambio, sentí una diferencia. El frío entre las camas había desaparecido, al igual que las pesadillas. Miré a Lena. Dormía plácidamente, con una suave sonrisa en los labios. Sabía que el demonio se había ido, no porque fuéramos fuertes, sino porque habíamos puesto a Cristo en el centro. Me quedé allí, llena de gratitud. Nuestro matrimonio no era perfecto, pero vi esperanza. Habíamos comenzado de nuevo, paso a paso, con Dios como guía. Después de la noche que oramos juntos, una nueva luz comenzó a brillar en mi matrimonio con Lena. Ya no dormíamos separados, ya no permitíamos que el demonio se interpusiera entre nosotros. Pero sabía que para sanar de verdad, necesitábamos afrontar las viejas heridas. Una mañana, mientras la luz del sol se filtraba suavemente por la ventana,
Invité a Lena a sentarse conmigo en la mesa del comedor. Sin café ni Biblia, solo nosotras dos, listas para abrir nuestros corazones. La miré a los ojos y vi vacilación, pero también un rayo de esperanza. Empecé a hablar, pero Lena levantó la mano y pidió hablar primero. Bajó la cabeza, con la voz temblorosa, y confesó que una vez planeó divorciarse de mí. Me quedé en shock, como si alguien me hubiera apuñalado en el pecho. Dijo que durante los meses de conflicto, se sintió completamente sola, como si yo ya no fuera el hombre que una vez amó. Había consultado a un abogado e incluso había redactado los documentos, pero no se atrevió a enviarlos. Me quedé en silencio, sin poder hablar, solo con el dolor en el pecho. Lena continuó, contando que una vez le había pedido consejo a un ex pastor que se delineara las cejas y usara mucho maquillaje, para complacerme. Obedeció, con la esperanza de acercarme, pero solo terminó sintiéndose alejada de sí misma. Hizo una pausa, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Luego compartió sobre una noche en la que oró sola, y se le apareció un ángel. La luz de sus alas llenó la habitación, pero su voz era firme y solemne. El ángel le dijo que debía asumir la responsabilidad de sus propias decisiones, que ni siquiera un pastor podría vivir su vida ni ponerse ante Dios en su lugar. Se dio cuenta de que se había equivocado al culpar a los demás, al dejar que alguien más definiera su valor. La confesión de Lena fue como si me hubieran quitado una piedra del pecho. Tomé su mano y ahora era mi turno de hablar. Confesé mi propia dureza de corazón. Había descuidado a Lena, dejando que las responsabilidades de la iglesia se apoderaran de mi amor por ella. Antes creía que lo hacía todo por Dios. Pero en realidad, había dejado que el orgullo me cegara. Me disculpé por las veces que la lastimé, por las noches que guardé silencio en lugar de escucharla. Nos sentamos allí, con lágrimas cayendo, pero no de dolor, sino de alivio. Nos arrodillamos juntos, nos tomamos de las manos y oramos pidiendo perdón a Dios. Una paz inundó la habitación, como si el Señor mismo nos hubiera puesto las manos encima. Lena recordó un momento pasado, con la voz ahora más suave. Habló del día que usó un vestido rojo ajustado para ir a la iglesia. Le advertí que no era apropiado, pero le restó importancia, pensando que estaba siendo demasiado rígida. Admitió que disfrutaba de la atención y los cumplidos que le traía, pero después de escuchar mis visiones, decidió quemar el vestido. Mientras las llamas se elevaban, vio una sombra, un demonio seductor, emerger de la prenda y ser consumido por el fuego. Temblaba mientras me lo contaba, pero agradecía que Dios le hubiera abierto los ojos. Nos abrazamos por primera vez en muchos meses, sintiéndonos realmente cerca de nuevo. Nuestro matrimonio aún tenía cicatrices, pero habíamos elegido el perdón. Habíamos elegido empezar de nuevo. Sabía que el camino no sería fácil, pero con la guía del Señor, lo superaríamos. Mi única oración ahora era que mi iglesia también descubriera el arrepentimiento y la reconciliación que habíamos encontrado. Todavía recuerdo vívidamente el momento en que Lena me contó lo que el ángel le había dicho esa noche después de nuestra reconciliación. Se sentó frente a mí, con los ojos brillantes de arrepentimiento y temor. Me contó que una noche, durante la oración, mientras se arrodillaba y le rogaba al Señor que la perdonara por los años de extravío, se le apareció un ángel. La luz de sus alas iluminó toda la habitación, pero su voz era severa, como una cuchilla, clavándose en su corazón. Mira de nuevo tu armario. Lo que retienes es una puerta abierta para Satanás. Dices que estás libre, pero tu corazón aún se aferra a lo mundano. Lena me llevó a su armario, donde antes guardaba prendas que creía inofensivas. Me quedé allí, mirando los vestidos ajustados, las blusas con hombros descubiertos y los vaqueros rotos que una vez adoró. No eran simples retazos de tela. Eran símbolos de una época en la que buscaba llamar la atención, en la que vivía para las miradas de los demás. Admitió que, aunque había tomado la decisión de cambiar, una parte de ella aún luchaba por desprenderse de ellos. Son hermosos, Caleb,
dijo con voz temblorosa. Solía pensar que me hacían sentir segura, que me hacían destacar. Pero ahora veo que no son de Dios. Recordé lo que había presenciado en las visiones, demonios que usaban la belleza exterior como arma, la moda como herramienta para convertir a la gente en instrumentos de la oscuridad. Tomé la mano de Lena, sintiendo sus dedos temblorosos, y nos arrodillamos juntas frente a su armario. Abrí la Biblia y leí en voz alta 2 Corintios 5 y 17, de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo pasó, he aquí, es hecho nuevo. La palabra de Dios ardía como fuego, iluminando nuestros corazones. Miré a Lena y le dije, si realmente somos nuevas creaciones, no podemos aferrarnos a las cosas del pasado. Estas no son solo ropas. Son ataduras que aún nos atan al mundo y al enemigo. Empezamos a limpiar. Lena tomó cada vestido y cada blusa y los dobló en una bolsa grande. No lloró, pero pude ver que tenía los ojos rojos, como si se estuviera desprendiendo de una parte de sí misma. También miré mi propio armario. Había conservado camisas ajustadas y pantalones a medida que acentuaban mis músculos. Solía pensar que eran inofensivos, que simplemente me daban confianza al estar detrás del púlpito. Pero ahora, después de todas las visiones, me di cuenta de que cualquier cosa que desviara mi autoestima de las personas en lugar de Dios era una puerta abierta para Satanás. Llevamos la bolsa de ropa al patio trasero, donde ya habíamos preparado una pequeña fogata. Lena encendió la llama y a medida que subía, fue echando cada prenda una por una. Cuando el ajustado vestido rojo, el mismo que una vez usó para llamar la atención en la iglesia, tocó el fuego, vi algo extraño. De entre las llamas emergió una figura oscura, pequeña pero aterradora, con los ojos brillantes como brasas. Soltó un grito como si la consumieran junto con el vestido, y luego se desvaneció en el aire. Lena me apretó la mano con fuerza y susurró, Caleb, ¿lo viste? Eso es lo que se me pegó. Asentí con el corazón latiéndome con fuerza. Sabía que era el demonio de la seducción, el que una vez usó su apariencia para sembrar la tentación. Mientras el fuego se consumía y solo quedaban cenizas, nos quedamos allí, sintiendo una nueva libertad. Lena se volvió hacia mí con una suave sonrisa. Ya no me arrepiento, dijo. Quiero vestir lo que honra a Dios, no lo que llama la atención. La abracé, agradecida de que Dios nos hubiera abierto los ojos. Acordamos que, de ahora en adelante, nuestra ropa sería sencilla y modesta, no para llamar la atención, sino para reflejar la santidad que Dios desea. Pero sabía que esta lección no era solo para nosotros. Pensé en mi iglesia, en las hermanas que aún usaban ropa ajustada, en los hermanos que se arreglaban para ser admirados. Antes me había quedado callado, temeroso de que me vieran como crítico. Pero ahora sabía que tenía que hablar, no para condenar, sino para advertir que incluso las cosas aparentemente inofensivas pueden afectar. Un perfume, un peinado, pueden convertirse en puertas para el enemigo. Oré para que Dios me diera sabiduría para compartir este mensaje con mi iglesia de una manera que no los hiriera, sino que los acercara a Él. De vuelta en casa, Lena se sentó e hizo una lista de los cambios que queríamos hacer. No se trataba solo de la ropa. Se trataba de nuestra forma de vida. Decidimos deshacernos de las revistas de moda y los programas de televisión que glorificaban la belleza exterior. Queríamos que nuestro hogar fuera un santuario para Dios, no un lugar donde el mundo pudiera colarse. Sentí un nuevo fuego en mi corazón. No un fuego que destruye, sino uno que ilumina. Habíamos cortado el lazo que nos ataba al mundo, y sabía que este era solo el primer paso en nuestro nuevo viaje. Después de quemar los vestidos y la ropa viejos, Lena y yo sentimos como si hubiéramos entrado en una nueva etapa. Nuestro matrimonio, antes lleno de fracturas, comenzaba a sanar, no por nuestras propias fuerzas, sino por la gracia de Dios. Sin embargo, sabía que la verdadera renovación requería más que cambios externos.
Necesitábamos poner a Dios en el centro y aprender a amarnos y honrarnos mutuamente como lo hicimos al principio. Una tarde, mientras la dorada luz del sol entraba a raudales por la ventana, invité a Lena a dar un paseo. Caminamos por el sendero detrás de nuestra casa, donde los viejos robles proyectaban su suave sombra. Le tomé la mano, sintiendo la calidez de su tacto, algo que había olvidado apreciar durante demasiado tiempo. No hablamos mucho. Simplemente disfrutamos de la quietud y la belleza de la creación. El balanceo de las ramas y el canto de los pájaros parecían susurrar el diseño perfecto de Dios. Recordé el Salmo 19:1, los cielos declaran la gloria de Dios, el firmamento proclama la obra de sus manos. La naturaleza nos recordó que la verdadera alegría no proviene del dinero, el estatus ni la apariencia, sino de la unidad con Dios y con los demás. Empezamos a dedicar tiempo a adorar a Dios juntos. Cada mañana, antes de preparar mis sermones, nos sentábamos a la mesa, abríamos la Biblia, leíamos y compartíamos. Lena solía elegir versículos sobre el amor y el perdón, como Efesios 4:32, sean bondadosos y compasivos unos con otros, perdonándose mutuamente, como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Esas palabras eran como agua fresca que refrescaba nuestras almas. Aprendimos a compartir no solo nuestras alegrías, sino también nuestras heridas y fracasos. Le conté a Lena las presiones que sentía como pastor y el miedo a ser rechazado por la iglesia. Me escuchó sin juzgarme y me contó los días en que se sintió invisible, incluso viviendo a mi lado. También redefinimos nuestras prioridades en la vida. Antes, priorizaba el trabajo en la iglesia, pensando que era mi manera de servir a Dios. Pero ahora, me di cuenta de que Dios quería que fuera esposo primero, y solo después pastor. Empecé a pasar tiempo con Lena, no solo durante la oración, sino también en los pequeños momentos. Cocinamos juntas, nos reímos mientras lavábamos los platos y nos sentamos en el porche a contemplar la puesta de sol. Un día, la sorprendí con un ramo de flores silvestres que había recogido del campo. Sonrió radiante, como una novia el día de su boda. Caleb, no has hecho esto desde que nos casamos, dijo con los ojos brillantes. La abracé fuerte, agradecida de que Dios me hubiera dado la oportunidad de arreglar las cosas. Nuestra felicidad ya no depende de las cosas mundanas. No necesitamos un auto nuevo, una casa hermosa ni el reconocimiento de los demás. Encontramos alegría en la unidad, en poner a Dios primero por encima de todo. Cada noche nos arrodillamos juntos, orando para que el Señor proteja nuestro matrimonio y nos proteja de las tentaciones del enemigo. A menudo recuerdo la visión del demonio del divorcio, y sé que un simple momento de descuido podría invitarlo a entrar como un ladrón, pero con Cristo como centro, tenemos la fuerza para luchar. También comencé a compartir estos cambios con nuestra iglesia. En un sermón, hablé de mi experiencia con Lena, de cómo una vez permitimos que el mundo se infiltrara en nuestro matrimonio y de cómo Dios nos volvió a unir. Insté a las parejas de la congregación a reexaminar su pacto, a preguntarse si cosas como el trabajo, el dinero o las apariencias habían empezado a nublar la claridad de su amor. Algunos negaron con la cabeza, pensando que era demasiado estricto, pero muchos otros acudieron a mí después en busca de consejo. Los guié a orar juntos, a poner a Dios en el centro y a aprender a amar incondicionalmente. Nuestro viaje no termina aquí. Lena y yo sabemos que cada día es una oportunidad para renovarnos y vivir conforme a la palabra de Dios. Ya no buscamos lo que el mundo define como felicidad. Encontramos gozo en la sencillez, en el amor genuino y en la presencia de Dios. Cuando miro a Lena ahora, veo no solo a la mujer que amo, sino a la compañera que Dios me ha dado para caminar a mi lado en esta vida. Nuestro matrimonio, que una vez estuvo al borde del colapso, se ha convertido en un testimonio vivo del poder de Dios para sanar y renovar. Una noche, después de cenar juntas, Lena se sentó a mi lado con una libretita en la mano. Dijo que quería escribir su camino, no solo para recordarlo, sino para compartirlo con la iglesia como testimonio de lo que Dios había hecho. La miré, su cabello cayendo suavemente bajo la cálida luz de la lámpara,
su suave sonrisa radiante de nueva vida. Ya no era la mujer que antes buscaba las apariencias o la atención. Era Lena, una esposa renovada por Dios, y sabía que su testimonio conmovería a muchos. Lena empezó a hablar, con voz firme y llena de emoción. Vivía para los demás, dijo, con la mirada perdida. Creía que mi valor provenía de cómo me miraban, de los halagos, de cómo se iluminaban los ojos de Caleb cuando llevaba un vestido bonito o me maquillaba con esmero. Estaba equivocada. Dejé que el mundo me definiera en lugar de dejar que Dios, mi creador, lo hiciera. Hizo una pausa y respiró hondo, como si reviviera el dolor de aquellos días. Extendí la mano y la tomé, animándola a continuar. Me contó que, antes, rara vez teníamos conversaciones serias. Yo estaba absorta en el trabajo de la iglesia, mientras ella estaba absorta en rutinas de belleza, reuniones sociales y redes sociales. Vivíamos en la misma casa, dijo, pero éramos como desconocidas. Recuerdo las mañanas en que me despertaba y veía a Caleb salir para el trabajo sin decir palabra. Pensaba que si me veía mejor, si cambiaba mi apariencia, quizás se fijara en mí. Seguí el consejo de un viejo pastor que me dijo que me delineara las cejas, usara perfume caro y me pusiera vestidos ajustados. Lo hice todo, dijo. Pero cuanto más lo intentaba, más me sentía como una extraña para mí misma, como si viviera en un cascarón que no me pertenecía. Su voz temblaba al relatar la noche en que se le apareció el ángel. Me arrodillé y oré, rogándole a Dios que me perdonara por dejar que mi corazón vagara. Entonces, la luz llenó la habitación y el ángel permaneció allí, con sus alas resplandecientes. Su voz era firme pero llena de amor. No puedes pertenecer a Dios y al mundo a la vez. Deja ir lo que te aleja de mí. Miré mi armario, y por primera vez, vi los vestidos y los perfumes no como algo bonito, sino como cadenas. Hizo una pausa, con lágrimas en los ojos. Los quemé. Y mientras las llamas se elevaban, vi al demonio de la seducción consumido por el fuego. Supe que Dios me había liberado. Lena continuó hablando de los cambios en nuestro matrimonio. Caleb y yo ya no hablamos de trabajo ni de asuntos triviales, dijo con una sonrisa radiante. Hablamos de verdad, como cuando nos casamos. Recordamos nuestros cumpleaños. Cenamos a la luz de las velas y leemos la Biblia juntos todas las mañanas. Recuerdo una vez que Caleb me sorprendió con un ramo de flores silvestres. Lloré, no por las flores, sino porque sentí su amor por mí, no por mi apariencia, sino porque era su esposa, la que Dios había enviado para caminar a su lado. Se giró hacia mí con los ojos brillantes. Antes vivía para complacer a los demás, para ser admirada, para sentirme importante. Pero ahora vivo para quien me creó. Y para Caleb, el esposo que Dios me dio para amarme como es debido, no como el mundo, sino como él. Sus palabras eran como un himno que resonaba en mi corazón. Me sentí muy agradecida, no solo porque Dios había salvado nuestro matrimonio, sino porque había renovado a Lena, transformándola en una mujer de fe firme. Lena concluyó su testimonio con un llamado a las demás. Quería hablarles a las mujeres de la iglesia, especialmente a aquellas que aún buscan la apariencia o la aprobación humana. No dejen que el mundo las defina, dijo. Dios las creó a su imagen, y eso es lo más hermoso que poseen. No permitan que un vestido, un perfume ni un cumplido las aleje de Él. Encuentren su valor en Dios, en su pacto con Él y en aquel que les dio para vivir esta vida. Cuando Lena leyó su testimonio durante una reunión en la iglesia, la sala quedó en completo silencio. Vi lágrimas en los rostros de muchas mujeres y asentimientos de los hombres. Después, algunas personas se acercaron a Lena para pedirle que orara por ellas para que también pudieran experimentar la misma libertad que ella había encontrado. Me quedé cerca, con el corazón lleno de agradecimiento. El testimonio de Lena no era solo su historia. Era un recordatorio de que Dios puede renovar a cualquiera que esté dispuesto a dejar atrás el mundo y ponerlo a Él en el centro.
El testimonio del pastor Caleb Ward ha llegado a su fin. Esta historia cercana a la muerte no es un sueño vago ni una exageración. Es un testimonio profundo y aleccionador que revela realidades espirituales que muchos de nosotros nunca nos hemos atrevido a afrontar. Fue llevado al infierno para presenciar el juicio reservado para quienes idolatran el cuerpo, se obsesionan con la apariencia externa, alteran la forma que Dios les dio, comprometen la sana doctrina y se enredan en los sistemas políticos del mundo. A través de ella, nos enfrentamos a una verdad profunda. Lo que la sociedad moderna considera normal, el santo lo ve como una traición a su diseño original. Esta historia no pretende condenar a mujeres ni a hombres por su apariencia, sino llamar al arrepentimiento desde la raíz, desde los corazones que han olvidado quién es Dios y por qué fuimos creados. Creemos que Dios ha permitido que este testimonio se revele a esta generación, no para infundir miedo, sino para abrir los ojos, conmover los corazones y guiar a su pueblo de regreso a la verdad. En un mundo lleno de engaños, la verdad nunca ha sido más valiosa. Y cada uno de nosotros debe preguntarse, ¿a quién estoy reflejando la gloria, la de Dios o la mía? Historias Bíblicas Eternas te invita sinceramente a examinar tu corazón y elegir vivir una vida de santidad. No por la fama ni por la belleza pasajera, sino por el amor eterno de quien redimió tu alma. Si sientes ese llamado, comenta Elijo la verdad, y el nombre de tu ciudad para que podamos construir una comunidad de personas despertadas. Ya no fascinadas por la belleza exterior, sino viviendo a la espera del glorioso día de Cristo. No olviden suscribirse al canal y compartir este vídeo con sus seres queridos para que no se pierdan un mensaje que podría salvar sus almas. A quienes nos apoyaron con sus súper agradecimientos, les estamos profundamente agradecidos. Creemos firmemente que Dios ve su fe y nunca olvidará su cariño. Recuerden, esto no es solo apoyar un canal de YouTube. Es un acto de sembrar la fe en su propia vida. Un pequeño paso con gran significado en el camino hacia el plan divino de Dios para ustedes.